¿Cómo están este día? Dios los bendiga. Estamos en 16 de junio del año 2021 y no vamos a perder la costumbre de dejar un mensaje diario. Desde que empezó la pandemia intentamos dejar mensajes diarios. Hemos interrumpido nuestra práctica durante algunas semanas, pero deseo yo en mi corazón que esa práctica de estudiar la palabra de Dios y como mínimo dejar 2 videos, 3 videos a la semana, no lo perdamos. Diferentes temas, diferentes situaciones, platicamos de todo un poco y estos días por que hemos sentido de parte del Espíritu Santo hablar de ciertos temas relevantes es que hemos estado tocando dos cosas que son muy importantes para la iglesia de Jesucristo. La primera es la predicación, puesto que entendemos que hay dos señales que sí podemos entender perfectamente, aunque no entendamos lo de las pestes, terremotos, hambres, anticristo, pero hay dos señales que sí la iglesia puede interpretar bien. E interpretando bien estas dos señales, entonces la iglesia sí se puede ubicar en los tiempos en los que estamos viviendo. Y no es para menos que sí lo necesitamos. Hoy tuve la oportunidad de bajar al centro de vacunación. Ya tengo la primera dosis de AstraZeneca. Esa es la vacuna que me pusieron aquí en el Centro de Salud de Tecpan. Y mucho se ha hablado al respecto de la vacunación, desde pastores que están en contra y pastores que están a favor. Y es un tema que genera muchísimas dudas y genera muchísimo morbo alrededor de lo que es la vacunación. Quiero hablarle un poco de cómo, desde la perspectiva de cómo yo veo el asunto, quizás usted pueda tener también una luz de todo lo que está ocurriendo. Era el año 2020 y estábamos empezando el año 2020 y parecía ser que iba a ser un año muy prometedor. Todos estábamos apuntando a una serie de proyectos y a una serie de cosas que nos iban a hacer el año 2020 mucho mejor. Empezó a transcurrir el año y para el 14 de marzo ya teníamos noticias de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero vino el 14 de marzo y el gobierno de Guatemala anunció que se había aparecido el primer caso de COVID en Guatemala. Y fue una gran alarma y una gran alerta. Entonces empezaron las primeras medidas y recuerdo yo que nuestro servicio de esa semana, eh, déjeme buscar aquí un calendario, voy a poner esto un momento aquí. Déjeme un segundo, hoy estamos, como estamos conversando de la palabra de Dios, a usted no le molestará que tenga esto aquí porque quiero ver algunas fechas. Nos vamos a colocar en las fechas, a ver calendario, aquí está. Vamos a buscar el año 2020 y nos vamos a posicionar en marzo. Y el domingo 22 de marzo fue la primera fecha que dejamos de tener servicio presencial el año pasado. Ese primer domingo intentamos dar un mensaje que fue desastroso. No teníamos cómo hacerlo.
Ya teníamos, creo, la primera cámara, pero no teníamos verdaderamente cómo hacerlo, no teníamos conocimiento. No tengo ahorita a la mano el primer mensaje que le lanzamos a la iglesia en esa fecha, pero podríamos buscarlo. Creamos un sitio, eh, ni siquiera sabía yo qué estaba haciendo, pero generamos un mensaje y a partir de esa fecha empezamos a tratar de lanzar mensajes. Personas escribieron libros relacionadas al COVID. John Piper, el pastor John Piper, el matemático John Lennox. Tratamos de lanzar algunos mensajes relacionados al sufrimiento. También lanzamos mensajes tales como Dios se llevó exiliada a la iglesia durante este tiempo. Y después de 1 año, 3 meses, podemos decir que la iglesia ha sufrido, es como que tuviera un filtro, como que agarráramos una taza de café y esta taza de café tuviera residuos, echamos en un filtro y todo lo que nosotros le llamamos residuos, shinga, hubiera quedado y solo hubiera pasado cierta cantidad de líquido purificado. Por una parte hemos creído que Dios estaba purificando a la iglesia. Por otra parte, creíamos que esto era un complot de los gobiernos más poderosos. Y se levantaron una serie de teorías alrededor de toda esta pandemia. Una cosa teníamos claro, que Dios soberano permitió lo que está pasando, pero la parte que no sabemos es cómo, denme un segundo que se está apagando, ya está conectada, ya volvimos. Lo segundo que estaba ocurriendo es que algo estaba pasando en la iglesia, algo se estaba transformando adentro de la iglesia. 1 año, 3 meses después vemos que la iglesia de verdad ha sufrido. Hoy que me estaba vacunando, tuve la oportunidad de juntarme con un amigo que es dirigente de jóvenes en una de las iglesias en Tecpan. Él me trasladaba su experiencia y yo le trasladaba parte de la experiencia que hemos tenido en la iglesia. Y aunque ellos sí tienen servicios presenciales de jóvenes, nosotros no tenemos servicios presenciales de jóvenes. Creo que cada iglesia ha tomado decisiones buenas y cada iglesia ha tomado decisiones erradas. A largo plazo podemos ver los resultados de una u otra decisión. Lo que sí es cierto es que en algunos lugares la gente está más cercana a sus congregaciones y en algunas congregaciones la gente está más alejada de sus congregaciones. Eso creo que es una cosa que podemos deducir. Podemos ver que algunas iglesias están más santificadas y algunas iglesias están menos santificadas. Podemos ver que algunas iglesias están totalmente enfocadas con su visión y vemos que algunas iglesias, sus miembros están abandonando totalmente la visión de sus congregaciones. Algunos están cambiando de congregación, algunos están queriendo volar y algunos están queriendo afirmarse en Cristo Jesús. Las consecuencias de la pandemia son inevitables, hermano. Y cada persona tiene que decidir qué consecuencias quiere tener en su vida personal, en su relación con Dios,
Eso debemos dejarlo claro. Cada familia tiene lo que ha decidido, porque Dios sigue siendo el mismo. Tanto la pandemia ha funcionado para gente que no tiene a Dios, como la pandemia ha venido a gente que tiene a Dios. Y tanto las personas que no tienen a Dios han decidido ser felices con la pandemia, y tanto las personas que tienen a Dios deben decidir ser felices con la pandemia. Cómo vivamos las situaciones es una decisión personal. Desde las iglesias se pueden hacer 1000 tipos de invitaciones. Y tanto en una familia no creyente la gente puede sentirse ofendida por el sistema de salud, como en las congregaciones la gente puede sentirse ofendida con Dios y la falta de salud. Mire que este asunto va para todo mundo y tiene que ver con el corazón. Estimados hermanos, y la iglesia, es decir, usted es la iglesia, no es la congregación, no es Vida Nueva, no es la iglesia Bethesda, no es Galilea, no es iglesia de Dios, no es asamblea de Dios. Si usted no tiene un corazón agradecido, si usted no sabe qué significa pertenecer al cuerpo de Jesucristo, usted podrá mostrar un corazón insatisfecho. Usted podrá mostrar un corazón que solo reclama, o puede mostrar un corazón humilde que está necesitado de buscar a Dios. ¿Es usted el que lo decide? ¿Es usted el que decide traer color a su vida? ¿Es usted el que decide traerle alegría a su vida? Porque el sol sigue saliendo para buenos y malos. Y para buenos y malos hay una pandemia. Y para buenos y malos también hay una esperanza en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Es usted el que decide cómo quiere vivir este tiempo que estamos viviendo. Que Jesús lo anunció, Jesús dijo, antes de mi venida habrá pestes. Así que yo quiero considerar que esta no es la única peste que vamos a tener. Posiblemente no es la única vacuna que nos vamos a tener que poner, y ojalá sea la única. ¿Que tengo reacciones a estas horas del día? No tengo ninguna reacción. Que intenté ponerme algo metálico para ver si es verdad que las vacunas tienen una cuestión magnética. Intenté por ahí ponerme, pero no se me pegó a mi brazo. Así que puedo considerar que algunos sí, algunos no, y no sé en qué consiste. Estaba buscando algo metálico aquí, si tengo algo metálico para ponerme, pero no tengo algo cerca que pueda ponerme. Quizás esto tenga, vamos a ver este asuntito, esto para abrazar. Esto es magnético, ¿no? A ver si por aquí. No, pero no se me pega. No se me pega, así que creo que tal cosa no es tan cierta, o no sé si es unos días después. No me ha dolido la cabeza, no tengo fiebre, me duele el pinchazo, eso sí me duele un poquito el pinchazo. Hermano, y no tiene temor que eso sea la marca de la bestia y haya nanorobots que lo vayan a controlar. No, creo que hay médicos muy responsables, cristianos, que han hablado abiertamente del tema. Y no debemos temer. ¿Qué debemos empezar a temer? A ser parte del sistema global que va a controlar el anticristo y estar con sus leyes y reglas. En el libro de Daniel dice la palabra de Dios que este personaje va a tener la capacidad de cambiar los tiempos. Y usted ve que los tiempos, usted ve que las cosas no son iguales. Hoy los gobiernos tienen la capacidad, por una emergencia sanitaria, de decidir a qué hora salimos, a qué hora nos tenemos que guardar en nuestras casas. Que no todos cumplan ese asunto,
eso usted olvídese. Eso es como hablar de la palabra de Dios. Son todos en la iglesia santos, tratan de vivir todos una vida santificada. No. ¿Son todos hijos buenos? No. ¿Todos en la iglesia son leales? No. Asimismo con las leyes, no todos respetan las leyes de tránsito. No todos respetan las leyes viales, no todos respetan las leyes. Hay gente que rompe las leyes. Y en todo este tipo de cosas habrá gente que rompe las leyes. La pregunta es, ¿usted como iglesia de Jesucristo está caminando con su Señor o usted finge ser creyente? Bromeábamos aquel sábado con los jóvenes acerca de las máscaras que nos ponemos en la vida. Cuando entramos a la iglesia nos volvemos santos, no hablamos malas palabras, somos todos un amor con los demás, serviciales. Cuando regresamos a nuestras casas, honramos a nuestros padres, somos respetuosos, lo que hablamos, lo que vemos, ¿honra a Dios o no honra a Dios? Esa es la gran diferencia. Y el mundo espiritual, estimado amigo, lo sabe. El mundo espiritual sabe qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que sale de su boca, qué es lo que está en su mente, qué es lo que usted realmente es, no lo que usted proyecta, que usted quiere que la gente crea que usted es. El decir varón bendecido, hijo de Dios, Dios te bendiga, hijo mío, ¿cómo has estado? Eso no te hace santo. Lo que te hace santo es lo que realmente haces de verdad, verdaderamente, con honestidad, con integridad. Este asunto de la vacuna trajo entonces mucho revuelo. Empezaron a surgir teorías de conspiración que algunas podrán ser ciertas. Aún el estudio de la OMS que acaba de salir no hace mucho indica que el virus salió de un laboratorio. Ahí está el estudio de la OMS. Eso no es una invención pastoral, ahí está. Es decir, que el virus lo manipularon. Salió. Ahora Dios dio el permiso y entonces para que fuese profecía de Jesús, Jesús tenía que decir, van a venir pestes, pero las pestes que tienen que considerar en el final solo son pestes que yo voy a enviar del cielo o también valen estas. Jesús no tenía que decir toda la fórmula y esta peste vale para los tiempos del fin, porque coincidentemente, fíjese usted que están acompañadas de una gran apostasía. Hoy mismo escuchaba yo al pastor Will Graham, de un español que habla, que sacó una noticia de un jesuita en Estados Unidos, un cura importante, que dice que todos deberíamos celebrar el mes del arco iris. No, no debemos por qué celebrar algo que está mal visto a los ojos de Dios. Sin embargo, esa teología está metida en la iglesia no solo católica, sino en la iglesia evangélica. De iglesias que han ido tomando posturas que son totalmente contrarias a lo que un día podríamos llamar bueno, pero allí están metidas y son parte ya de la vida de la iglesia de Jesucristo. Pero por ser parte de la vida de Jesucristo no significa que Dios lo apruebe, estimado hermano. Como Dios no aprueba muchas prácticas que nosotros tenemos en la vida. ¿Nos seguimos llamando cristianos? Sí. Dijo Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todos los que me llamen Señor, Señor entrarán. Ahora la pregunta, estimado amigo, es, ¿tus creencias te van a permitir entrar al reino de los cielos? ¿Las prácticas ocultas que estás llevando te van a permitir entrar al reino de los cielos? Porque tú crees que Dios sí o sí
tienen que aprobar lo que tú piensas y crees. Y siempre he dicho yo lo siguiente y lo sostengo. No es Dios el que debe seguir al hombre, es el hombre el que debe seguir las normas de Dios. Y con ese pensamiento, entonces la iglesia está caminando en un camino apóstata, trayendo normas, trayendo reglas, trayendo prácticas, trayendo creencias al seno de la iglesia y las hacemos válidas porque nuestra filosofía, nuestro razonamiento nos hacen pensar que son cosas que Dios debe aprobar porque es el tiempo que Dios apruebe. Cuando leemos Romanos capítulo 1, creo que el apóstol Pablo, si algo deja claro es que los hombres creyéndose sabios en sus propios razonamientos se volvieron muy necios y desaprobados delante de Dios. Entonces debes tener cuidado, estimado amigo, de lo que crees. Hoy por hoy debes tener mucho cuidado. Y sobre todo en un evangelio que se ha hecho universal, y por eso la predicación del evangelio es importante, y no está aclarando Jesucristo qué tipo de evangelio, pero pretendemos que es el evangelio fiel de la cruz del Calvario, de la muerte de Jesús por nuestros pecados, pero pueden haber otras gentes que están predicando otras cosas y pueden haber gentes aún que no pertenecen a la iglesia que están predicando de lo mismo y ni siquiera nosotros sabemos que son parte del cuerpo. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, encontramos a unos echando demonios en tu nombre, pero no pertenecen. ¿Qué hacemos? Les prohibimos hacerlo y Jesús dijo claramente, no, no, ellos ayudan al reino. Lo que yo sí les voy a decir, les dijo Jesús, es que todo el que es contra mí y mi Padre es, y éste desparrama la obra de la cruz. Como decíamos el domingo, y tú puedes en la iglesia ser uno de los rebeldes, uno de los causa problemas, uno de los que está en contra de todo y está a favor de todo, pero nunca hace nada. Tú, el que te haces un falso humilde y crees que todos están en contra de ti. Puede ser cualquier perfil, solo pregúntate, ¿tu acción, tu decisión está haciendo que el evangelio no se predique? Porque tu emoción te gana. Porque si es así, tú puedes ser uno de los anticristos actuales. Previo al anticristo que va a traer Satanás y se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente no en el cielo, estamos hablando aquí en la tierra. Satanás jamás se va a sentar en el trono de Dios en los cielos. Nunca, 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 nunca. Y ni tú y ni yo. Habían dos discípulos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda. Yo creo que era un asunto de la mamá. Señor, que mis hijos se sienten a la par tuya. Oye, mujer, eso no lo decido yo. Eso lo decide mi Padre Celestial. Este tema de la apostasía es un tema que las personas pueden decir, a mí no me corresponde. Sí, sí te corresponde. Porque lo que tú muestres con tu testimonio va a hablar si eres un hijo de Dios apóstata o eres un hijo de Dios que permanece en la casa del Padre. Vamos a seguir hablando de esto, pero por hoy yo quiero que seas bendecido en todo, como el apóstol Juan le dijo, hijitos, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Dios los bendiga y deseo que se encuentren muy bien y mañana les seguiré hablando de la vacuna, de los efectos si tengo y de todo esto que muchas personas tienen duda hasta la fecha y les digo con toda razón puede haber dudas, sin embargo vamos a ser muy sabios y obedientes a Dios. Bendiciones amigos.